Delgado, exactamente los peores de la historia moderna política del PAN. 17% nomás alcanzó Ricardo Anaya, cruzándolo con los 22. El 5% fue la coalición, es decir, la unión de fuerzas, pero solo 17 el PAN contra 26 de Josefina Vázquez Mota. Es decir, en la lona. Pues fue con gusto, fueron 3 años el PRIAN, ¿no? Y miren cómo terminaron. La multa a los partidos en proceso de desaparición del PANAL y el PES, pese a que hay representación, vaya. ¿Y qué más? ¿Y cómo quedan estas multas? A ver, esta liquidación, el proceso de liquidación. Te saludo con gusto, el consejero electoral Benito Nasif. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Luis Alberto, buenos días. Me da gusto saludarte a ti también y a quienes nos escuchan. Igualmente, estimado, a ver, ¿de qué se trata, Benito, este proceso de liquidación del PES y el PANAL? ¿Pierden el registro? Bueno, han concluido los cómputos distritales, concluyeron el domingo pasado, los de las 3 elecciones federales, la de presidente de la República, diputados y senadores. Como resultado de esos cómputos distritales, hay 2 partidos políticos nacionales, que son Nueva Alianza y Encuentro Social, que no cumplen uno de los requisitos para mantener el registro, que es tener el 3% o más en al menos una de estas 3 elecciones federales que se celebraron el pasado 1 de julio. Por lo tanto, son candidatos a la cancelación de su registro. ¿Cuándo ocurriría esto? Después de que se resuelvan los recursos de inconformidad que todavía se pueden interponer hasta el jueves de esta semana ante el Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral podría resolver la apertura de nuevos paquetes, nuevos recuentos en distritos donde se impugne el resultado de los cómputos distritales, o incluso la anulación de algunas casillas. Y esto puede implicar alguna variación en los porcentajes de votación válida emitida. Entonces, no es hasta que se resuelvan estos recursos que tendremos la votación definitiva, y entonces podremos saber ya a ciencia cierta si se les cancela el registro o no. Porque la mayoría de los medios está dando por hecho ya, hasta proceso de liquidación, lo trae por acá un periódico local. Arranca el INE el proceso para liquidar a PES y PANAL. ¿No es un hecho entonces? No, todavía no es un hecho. Lo que establece la ley, Luis Alberto, es que una vez que concluyen los cómputos distritales, si estás por debajo de ese 3% en las 3 elecciones, inicia un periodo de intervención de tus finanzas como partido político, en tanto se resuelven los recursos de inconformidad por parte del tribunal. El INE el día de ayer nombró un interventor para las finanzas de cada uno de estos partidos políticos, que asumirá el control de sus ingresos y sus gastos durante este periodo hasta el 23 de agosto, en el cual se toma la decisión de si se cancela el registro o no. Y a partir de ese periodo es que inicia ya la liquidación. Por ahora estamos en fase de intervención, Luis Alberto. ¿En cuánto tiempo se lleva todo esto, Benito Nasif? Pues de aquí al 23 de agosto sabremos si Nueva Alianza y Encuentro Social conservan su registro o se les cancela. El resto, bueno, cancelar o conservar, pues vaya, liquidar, pues si desaparecen, Benito. Si se les cancela su registro, entonces los activos de esos partidos políticos se utilizarán para liquidar sus pasivos y obligaciones, y el remanente se devolverá a la tesorería de la Federación. Ese será el trabajo del liquidador en su momento. Por ahora están en fase de intervención, en tanto eso, como dicen los abogados, hace estado o queda firme. ¿Cuánto es el dinero que manejan ahorita actualmente? ¿Lo tenemos por ahí o no? Pues no tengo la cifra ahora, pero estamos hablando no solamente del flujo de prerrogativas de este año, sino activos que pudieran haber acumulado de ejercicios anteriores. En el caso de Nueva Alianza estamos hablando de un partido
que obtuvo su registro hace más de 10 años, un poco más de 12 años, de hecho. En el caso de Encuentro Social es un partido de más reciente creación y debe de tener menos activos físicos, como pueden ser bienes inmuebles y ese tipo de cosas en su balanza. Su balanza. Bien, estaremos entonces viendo, no está, dices, hay que cotejarlo, contabilizarlo, y la bolsa de recursos ya se definió también para los otros, ¿no? El que le toca más esa Morena, estaba escuchando una cantidad de 1.500 millones de pesos, ¿es así? Es una cifra aproximada, todavía tenemos que aprobar el acuerdo ya con el cálculo específico para cada uno de los partidos políticos. Hay que recordarle a la audiencia, Luis Alberto, que la bolsa no crece cuando aumenta el número de partidos, pero tampoco decrece cuando disminuye el número de partidos. Es la misma bolsa exactamente y se calcula con una fórmula establecida en la Constitución, que es un porcentaje de lo que antes era el salario mínimo y ahora son UMAS, multiplicado por el número de personas inscritas en el padrón electoral. ¿Qué se tendría que hacer para que bajara los recursos a los partidos, Benito Bien, o para recortar más allá de bajar? Es decir, una reforma otra vez electoral que ciertamente en el 97 Zedillo fortalece a los partidos, en su momento se aplaudió porque se necesitaba fortalecer la división de poderes, pero ahora, 20 años después, esto se ha pervertido y es demasiado dinero el que se le da a los partidos políticos. Por ejemplo, no sé si tienes por ahí cuánto se les dio este año y cuánto se les dará aproximadamente para este año de acuerdo a su representación electoral, por ejemplo, Benito. Este año, que fue un año electoral, se les dieron un poco más de 7,000 millones de pesos. Y en total, si se suman los recursos que recibieron como prerrogativas de los institutos electorales locales, estamos hablando de cerca de 12,000 millones de pesos. Ciertamente es una cantidad muy grande de dinero. Para que esto cambie es necesario reformar la Constitución, porque está puesto ahí en el artículo 41 de la Constitución con mucha claridad en blanco y negro. ¿A quién le correspondería mandar esa iniciativa? ¿También tendría que ser una iniciativa presidencial, por ejemplo? No, puede ser cualquier diputado, cualquier senador, puede ser el propio presidente de la República el que envíe la iniciativa. Incluso puede ser una iniciativa popular, pero para eso tendrían que recabarse un número de firmas para que se presente ante el Congreso de la Unión, una iniciativa ciudadana también puede ser. Esa figura está prevista. Por lo pronto, el partido que va a obtener más recursos es Morena, por su representación electoral, ¿no? ¿Sí? Claro que obvio. Sí. Debemos saber los mexicanos que cuando los partidos nos piden su voto, también están recaudando dinero, ¿sí? Porque las prerrogativas que reciben se calculan mediante una fórmula que toma en cuenta el porcentaje de votación que recibieron en las urnas. Por eso, cuando están pidiendo el voto, están también recaudando dinero. Y Morena fue el partido que más votos recibió en las pasadas elecciones y por lo tanto es el partido que más prerrogativas va a recibir también en términos de financiamiento público. ¿Y va a ser multado? ¿Quedó firme la multa hacia Morena? Hay unos procedimientos de fiscalización, no sé si a esos son los que te refieren, quejas, aún no se resuelven, se resolverán el próximo 18 de julio, que es cuando está programada la sesión ordinaria del Consejo General. Vienen procedimientos no solamente contra Morena, sino también contra el PRI y contra el PAN. Bien, el proceso de sanciones naturales de final de cada proceso. Pero a Morena, o quién va a llevar la mayor sanción. Se hablaba de una sanción de casi 200 millones de pesos, de la cual ha litigado en medios López Obrador. Por ejemplo, Benito, ¿por qué motivos? ¿Lo tenemos ahí? Sí, es resultado de una queja que se presentó hace ya varios meses, que no tiene que ver con las campañas ni el proceso electoral, sino con la constitución y operación de un fideicomiso
para recaudar y hacer llegar recursos a personas afectadas por los pasados sismos de septiembre del año pasado. ¿Hubo anomalías? ¿El dinero recaudado no llegó o qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es la base de la denuncia? El proyecto que aprobó la Comisión de Fiscalización lo que plantea, ¿sí?, es que Morena utilizó una estructura de financiamiento paralela para recaudar y gastar recursos evadiendo las normas y obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas de los partidos políticos. ¿Cuánto dinero fue? El monto original son cerca de 80 millones de pesos aproximadamente. De la cual, evadió este sistema legal, me dices, y que está... Sí, ese es el planteamiento del proyecto que se va a discutir en el Consejo General. Entonces, ¿no está firme una multa? Por lo pronto se discute el 18 de julio junto con el PRI. No se ha aprobado. El 18, lo que hay es un proyecto que conoció la Comisión de Fiscalización. Bien, ¿y para el PRI y el PAN hay procesos abiertos? Sí, vienen también 2 procedimientos en materia de fiscalización. En un caso, que es el caso del PRI, por haber recibido aportaciones de el gobierno del estado de Chihuahua en efectivo. Los gobiernos no pueden hacer aportaciones a los partidos políticos. Y luego también tenemos una contra el PAN por haber recibido una aportación de una empresa, privada, simulando una aportación de un simpatizante. Hay que recordar que nuestro sistema de finanzas de partidos políticos, las personas físicas podemos hacer aportaciones, pero las personas morales no, incluyendo las empresas. Y cuando utilizas a una persona física para que una empresa haga de forma simulada una aportación, eso también implica una violación de la ley. ¿A cuánto ascienden los recursos en el caso del PRI y del PAN, por ejemplo? No recuerdo ahora las cantidades exactamente, pero ciertamente son menores a las del caso de Morena. Estamos hablando de probablemente 7 y 30 millones de pesos en los 2 casos. Entonces, estaríamos en proceso de la multa para estos 3 partidos. Exactamente. Bien, que se resuelve el 18 de julio. Pues estaremos muy pendientes, Benito, y veremos cuáles son los alcances y lo que resuelven y le damos seguimiento. Te agradezco mucho, como siempre, tu tiempo. Buenos días. Gracias a ti por la oportunidad. Buenos días. Gracias, Benito Nasif, consejero electoral del INE. Yo digo, ¿por qué no también, si vamos a entrar ya a una etapa de austeridad en el país, se le mete tijera a los partidos políticos? A todos, a todos. Además, no es año electoral y creo que es una gran oportunidad para que el sistema de partidos sea también austero, republicano y no viva de privilegios. ¿No cree usted? Todos, de manera directa, tijerazo de recursos, porque es demasiado dinero, millones y millones de pesos que se le dan a los partidos. 12,000